Al día 26 dentro de nuestro reto RTC de 30 días en la lectura de Querer no es poder, un libro de formación fundacional dentro del programa RTC. Hoy iremos de la 223 a la 241. Mi nombre es Lucas Burgueño y recuerda que la parte de formación es fundamental en tu proceso de recuperación. La recuperación no va de dejar de consumir, la abstinencia simplemente es una base, va de conciencia, formación, acción y transformación. Continuamos. Exponerse deliberadamente a los desencadenantes adictivos con la intención de desensibilizarse es contraproducente. La batalla de la fuerza de voluntad está condenada a la derrota. No sea fuerte, sea inteligente. Es un buen consejo, pues cuanto mayor distancia ponga entre usted y su droga, más probabilidades tendrá de mantenerse abstinente. Pensar que puede soportar situaciones de alto riesgo sin ceder a la tentación es sintomático de la negación de su vulnerabilidad a reincidir. Abro paréntesis. Es sintomático de una baja conciencia de enfermedad, de adicción. Cierro paréntesis. No hay manera de prever todos los incentivos que podrían desencadenar apetencias. Usted puede no tener conciencia de que ciertos incentivos tendrán ese efecto. El condicionamiento puede estar muchas veces por debajo del nivel consciente. Jason, un cocainómano en proceso de recuperación, dio todos los pasos indicados. Se libró de su provisión de droga, tiró todos los utensilios para su uso, rompió relaciones con otros usuarios y hasta se mudó del barrio en el que se drogaba. Pero un día experimentó una intensa apetencia de cocaína mientras pasaba en su coche por la salida de la carretera que llevaba a la casa de su traficante. Ese fue un incentivo que no había previsto. Las apetencias más difíciles de controlar suelen ser las inesperadas, inducidas por algo o alguien con quien usted tropieza accidentalmente. Pero si ha planeado de antemano cómo tratar sus apetencias y cuenta con un buen plan de acción, tendrá menos probabilidades de ceder a ellas. El plan de acción. El objetivo a lograr cuando lo acometa una apetencia es sobrellevar e impedir que lo conduzca a una reincidencia. El plan de acción que usted elabore para combatir las apetencias debería incluir las siguientes medidas. 1. Aléjese de la situación en la que está experimentando la apetencia. Apártese de la persona, lugar o cosa que la está provocando. 2. Póngase de inmediato en contacto con un miembro de su red de apoyo. Alguien que comprende la adicción puede hablar con usted hasta que se le pase la apetencia. Siempre lleve encima los números de teléfono necesarios. 3. Despéguese mentalmente del impulso y trate de contemplarlo como si usted fuera un observador imparcial. Observe la apetencia desde la perspectiva de ¡qué interesante!, en lugar de ¡me va a atrapar! Cecilia, una alcohólica y fumadora adictiva de marihuana que está en vías de recuperarse, nos da este ejemplo. Todavía siento apetencias, pero ya no son tan fuertes. Ahora, cuando me vienen, trato de despegarme de ellas y observar qué me está sucediendo en ese momento. Me digo, bueno, estoy sintiendo una apetencia. Probablemente se relacione con algún sentimiento. ¿De qué sentimiento se trata? Una vez que detecto ese sentimiento, no tengo que hacer nada al respecto. Ya no me incita tanto. 4. Planee lo que hará en las próximas horas. ¿Cómo pasará el tiempo? ¿A dónde irá? ¿Con quién? Abro paréntesis para recordaros sobre todo a los RTC por qué soy tan pesado con la planificación de fin de semana, especialmente de las noches del fin de semana. 5. Asista a un encuentro de autoayuda, si es posible, o lea alguna bibliografía sobre la recuperación, como esta. Como alternativa, ocúpese en algo que lo distraiga del impulso, como hacer gimnasia o ir al cine, preferentemente con algún integrante de su equipo de apoyo, o coterapeuta, o familiar, ser querido, pareja que esté dentro del programa, dentro de las personas autorizadas. Algunas herramientas adicionales para sobrellevar apetencias que han sido utilizadas con éxito son 6. Piense más allá del efecto inmediato de la droga, en lo que le espera después, si cede y la usa. Concéntrese en un recuerdo negativo o desagradable de su consumo de la droga, en lugar de evocar los más placenteros. No idealice el efecto inmediato de la droga. 7. Anótelo por escrito. Puede ser útil llevar una libreta y anotar la fecha y las circunstancias de cualquier apetencia que lo acometa y lo que usted hizo para sobrellevarla. Luego, puede repasar cada situación junto con un miembro de su red de apoyo. Esta técnica lo ayudará a perfeccionar su autoobservación, una herramienta muy importante para la recuperación. Cuando hablamos de autoobservación estamos hablando de ese primer factor que yo mencionaba, que es la conciencia. 8. Haga ejercicios de relajación.
Las apetencias suelen tener un componente físico, como tensión muscular, aceleración del pulso, sequedad en la boca y sudor. Según de qué adicción se trate, usted hasta puede sentir algo en determinada parte de su cuerpo. Un comilón puede sentir nudos en el estómago. Un cocainómano suele experimentar una sensación de tensión en la nariz y en la garganta. La relajación del cuerpo puede aliviar estos síntomas y darle algo que hacer mientras se le pasa la apetencia. 9. Visualícese a usted mismo sobrellevando con éxito sus apetencias. Lo mejor es hacer esto con un miembro de su equipo de apoyo, por si usted necesita hablar al respecto después. Muy bien. Esos serían los 9 pasos importantes para incluir en un plan de prevención de recaídas, que llamamos típicamente. Continuamos. Presión social. La difundida consigna contra la droga, dígale que no, es ineficaz en el caso de los adictos. Dígale que no. En España recordamos todos el gusano ese que se le metía por la nariz a un chaval. Está claro que no ha funcionado, porque el uso de cocaína va a más cada año. Un adicto es adicto, por empezar, porque no puede decir que no. No puede fijar fronteras ni respetar límites. Toda su vida ha buscado la aceptación y la aprobación ajenas por encima de todo, ya que no se aprueba a sí mismo. ¿Por qué de pronto habría de serle tan fácil decir que no? Abro paréntesis. Esto me recuerda a los carteles de violencia de género, ¿no? De hay que respetar a las mujeres, la violencia, Probablemente los psicópatas que necesitan realmente recibir esos mensajes, no la población en general, nunca van a tener ningún impacto de ese tipo de carteles y de campañas de concienciación. Psicópatas y violadores ha habido, hay y habrá siempre. Continuamos. Cuando usted inicie la abstención, a menudo se encontrará ante un ofrecimiento de su droga. Este puede ser inesperado o provenir de personas a las que usted le incomoda decirles que no, por lo que es posible que se vea en un apuro. Si es alcohólico, sus anteriores compañeros de bebida pueden presionarlo para que tome uno por los viejos tiempos, un recuerdo. Si es un comilón desenfrenado, la dueña de casa puede insistir en que pruebe el postre, ya que preparé tu pastel favorito. Si es adicto al trabajo, tal vez le pidan que trabaje durante el fin de semana, postergue sus vacaciones o se haga cargo de un nuevo proyecto que le consumirá mucho más tiempo. Las tentaciones y las decisiones a tomar son infinitas. Por eso la recuperación es una cuestión para toda la vida. Es esencial elaborar de antemano una manera cómoda y eficaz que salve las apariencias si es necesario, de decir que no. De lo contrario, cuando se vea en un aprieto, correrá el riesgo de ceder. Aprender a fijar límites, a decir que no de un modo apropiado, es una parte imprescindible del proceso de recuperación. En la primera etapa de la abstención, usted tiene una oportunidad de desaprender esta tendencia a complacer a la gente, en lugar de reforzarla, de cuidarse a sí mismo. La verdad es que a la mayoría de las personas no les importa que usted rechace sus ofrecimientos, y de importarles, se sobrepondrán rápidamente a su negativa. E incluso si alguien se disgusta, lo que está en juego para usted es mucho más importante que el disgusto de otra persona. Estudie junto con los miembros de su sistema de apoyo los tipos de situaciones en las que se expone a ser objeto de presiones sociales y prepare al menos 2 o 3 modos corteses pero firmes de decir que no en esas situaciones. ¿Qué le parece que va a sentir? ¿La necesidad de transigir? ¿De complacer a los demás? ¿De no ser diferente? ¿De evitar que otros se sientan incómodos? Permita que aflore cualquier sentimiento de temor, ansiedad o ambivalencia. Haga una escenificación de cada situación con uno o más miembros de su sistema de apoyo. Estos representarán el papel de las otras personas que intervienen en las situaciones imaginadas y le suministrarán retroalimentación respecto de lo convincente que es usted. Le sorprenderá lo útil que es la representación de roles. Cuando se vea en un aprieto, no tendrá necesidad de inventar esta nueva capacidad en el momento. Ya estará incluida en su repertorio de capacidades, en su caja de herramientas, lista para ser empleada. Paréntesis, esto técnicamente nosotros lo entrenamos en role-playings se llaman, o ejercicios de juego, de rol. La técnica básica para responder en forma asertiva consiste en enfrentarse a la persona que le hizo el ofrecimiento, mirarla a los ojos y decirle que no. Sencilla y firmemente. Por lo general, una simple explicación es suficiente. No gracias, no fumo, no bebo, no juego, no como cosas dulces,
O no gracias, me hace daño. Abro paréntesis, no hace falta que cuentes toda tu vida de recuperación ni que has tenido un problema. No gracias, no bebo. No gracias, no fumo. No gracias, no consumo. Me hace daño. No gracias, me sienta mal. Pero de cómo esas claves también no verbales, también depende mucho cómo percibe la otra persona lo fuerte que es ese posicionamiento social. O sea que ahí tenemos mucho poder, mucho más del que nos pensamos. Continuamos. Si la otra persona trata de convencerlo, desafiarlo o discutir con usted, no se deje arrastrar. Utilice la técnica de disco rayado. Con calma, pero con firmeza, repita su respuesta original. Como te dije, no quiero. Punto final. No diga más, no diga nada más. Tras cada intento de arrastrarlo a una discusión, limítese a repetir la misma frase. Abro paréntesis. No debatimos con nadie. No debatimos. Solamente informamos. Y si hace falta, repetimos en bucle. Si alguien sigue presionándolo después de varias respuestas al estilo del disco rayado, usted puede poner fin a la conversación. Diga simplemente, no quiero seguir hablando de eso. Y váyase, si es necesario. Es importante ponerse en contacto con un integrante de su sistema de apoyo cuando se vea frente a esta clase de presiones internas o externas. Estas situaciones probablemente le provocarán ansiedad, ambivalencia y confusión sobre las que necesitará hablar con otro, especialmente al principio de la recuperación. Tensiones en el hogar. Tensiones en el hogar. El solo hecho de que usted se vuelva abstinente no siempre sirve para despejar todos los conflictos familiares relacionados con su adicción que se han estado acumulando durante años. Familiares, de pareja, económicos, laborales, etc, añado aquí yo. De hecho, las primeras semanas de abstención pueden ser especialmente tensas en su hogar, por varias razones. Si su adicción afectó a algunos miembros de la familia, estos pueden guardar mucha cólera, vergüenza, culpa y otros sentimientos negativos que no desaparecen tan solo porque usted haya dejado de usar su alternador del estado de ánimo. Se mostrarán reacios a confiar en sus promesas de dejar la droga si se han visto defraudados en numerosas ocasiones anteriores. Con todo, es probable que usted se sienta insultado o herido por su desconfianza y su pesimismo. Si usted ha descuidado sus responsabilidades familiares por causa de la adicción, tal vez otros miembros de la familia hayan ocupado su lugar y ahora les provoque resentimientos su voluntad de reformarse. Por ejemplo, si descuidó ciertos deberes parentales, su cónyuge o su hijo mayor pueden haberlo sustituido. Quizá les moleste su repentino deseo de volver a hacerse responsable y le cuestionen: ¿dónde estabas cuando te necesitábamos? Si usted asiste a muchos encuentros de autoayuda, a su familia puede mortificarla el hecho de que nunca esté en casa y que se concentre en forma tan excluyente en su recuperación, como debe ser. Esto ocurre en especial si los miembros de su familia no saben mucho acerca de la adicción y la recuperación. Si algún miembro de su familia cumplió un rol facilitador en su adicción, veamos qué es la codependencia, ¿no? Que hablaremos de ello. Vamos a hablar de ello hoy, además. Y los cuadros 3 y 4 en las páginas de nada, puede sentirse resentida por su recuperación. Si algún miembro de su familia cumplió un rol facilitador de su adicción, puede sentirse resentida por su recuperación. Esto se debe a que su mejoría elimina el rol que ha estado cumpliendo esa persona como salvadora o manejadora, lo que la obligará a afrontar los sentimientos que ha podido eludir al concentrarse en usted. Los efectos posteriores, síntomas de abstinencia de su adicción, pueden ponerlo irritable, malhumorado e irascible en este momento, lo que hará más difícil para usted luchar con los problemas familiares normales y para los demás lidiar con usted. Todos estos factores pueden empujarlo hacia la reincidencia. Si su cónyuge o uno de sus padres desconfían de usted y lo acusan de haber vuelto a usar su droga, tal vez se sienta tan ofendido y enojado por ser falsamente acusado que se crea justificado a reincidir y echarle la culpa a esa persona. Puede decirse: de todos modos, no me creen, así que bien puedo hacerlo. Pero eso equivale a hacer depender su recuperación de las reacciones de los demás, cuando en realidad esta no le concierne a nadie más que a usted, que es el que saldrá ganando con la recuperación y perdiendo si reincide. En última instancia, no es lo que piensen los demás, sino sus propias actitudes las que asegurarán o malograrán su recuperación, y es en esto en lo que debe centrar su atención. A muchos adictos que comienzan la abstención les molesta que otros intenten controlar su recuperación. Bob, un alcohólico que había empezado a acudir a Alcohólicos Anónimos, se encontró con que su esposa Susan le preguntaba todos los días si asistiría esa noche a un encuentro. Susan llegó al extremo de llamar al padrino de su marido un día en que éste se atrasó media hora en llegar del trabajo. Bob se puso furioso por esto y lo usó como excusa para volver a beber.
Si a usted le irrita que alguien esté tratando de controlar su recuperación, hable de ello con algún miembro de su red de apoyo. Busque un modo de manejar la situación que no sea volver a incurrir en su adicción. Esa persona puede ser un codependiente que procura controlarlo a usted tal como usted trataba de controlar su droga. Veamos qué es la codependencia. Mantenerse emocionalmente distanciado, en la medida en que le resulte posible, probablemente sea el mejor modo de manejar este tipo de situaciones. En lugar de reaccionar ante ellas, trate de actuar a partir de lo que usted sabe que le hace bien. Abro paréntesis, la famosa pregunta del autocuidado, que ya hemos desarrollado previamente. Hacer siempre lo contrario de lo que alguien quiere que haga para que esa persona no le controle es ser controlado por esa persona. Abro paréntesis, esto es lo que llamamos, en vez de una independencia, ¿no? Es como una contradependencia, ir en contra de lo que la otra persona te dice que hagas. Eso no es independencia realmente, es una reacción. La verdadera independencia consiste en ser capaz de hacer lo que usted quiere hacer, como mantenerse abstinente, ya sea que otra persona quiera o no que lo haga. Algo que puede ayudarlo a distanciarse emocionalmente es empezar a verle el lado cómico a la conducta controladora. En lugar de engancharse y reaccionar con furia cuando su amigo, padre, cónyuge o jefe trate de controlarlo, dé un paso atrás en su mente y observe la situación desde fuera. Dígase, ya empezó otra vez con lo mismo. Verle el aspecto cómico le resta intensidad a la situación y lo ayudará a entender lo contraproducente que sería basar su conducta en el malestar de alguna otra persona. Para comprender la reacción de su familia ante su abstención, es útil que usted entienda cómo los ha afectado a ellos su adicción. El cuadro 4 de la página siguiente, vamos a verlo, contiene información específicamente dirigida a las personas afectadas por la adicción de otro. Y usted podría compartir esta información con quienes le rodean. Esto es lo que vamos a tratar como la codependencia, más adelante. Repercusión en la familia. La mayoría de las adicciones afecta a las familias del mismo modo destructivo que el alcoholismo. Para el momento en que usted comience la abstención, sus familiares pueden haber acumulado muchos sentimientos negativos, como por ejemplo culpa, vergüenza, aflicción, enojo. Veamos cada una de ellas con detalle. Culpa. En lo más profundo, los miembros de su familia pueden sentirse personalmente responsables de su adicción, pensando que si tan solo hubieran hecho las cosas de otro modo, tal vez usted no se habría convertido en un adicto. Vergüenza. Tener un adicto en la familia puede ser causa de vergüenza familiar. Debemos ser una familia insana, mala, inmoral. Yo también debo ser malo. Aflicción. La persona que una vez conocieron y llamaron no ha estado presente, incluso durante la recuperación. Es posible que usted esté ausente gran parte del tiempo. Enojo. Los miembros de su familia a menudo están enojados. Porque usted los manipuló y los desatendió. Si no aceptan que su adicción es una enfermedad, puede enojarlos el hecho de que haya elegido perjudicarse a sí mismo y a su familia. Por eso es tan importante la conciencia de enfermedad, tanto de la persona que tiene la adicción como de su entorno codependiente. Y vamos a ver exactamente qué es la codependencia. Esto lo he desarrollado en diferentes podcasts y hoy vamos a ver una pincelada para acabar esta primera mitad del día 26. ¿Qué es la codependencia? La codependencia es un grave problema que deviene de estar obsesivamente involucrado en los problemas de un adicto. Los codependientes se caracterizan por estar tan preocupados y absorbidos en tratar de rescatar, proteger o curar al adicto que encaminan sus propias vidas hacia el caos en el proceso. El adicto tiene una adicción en algún alterador del estado de ánimo, mientras que el codependiente tiene una adicción al adicto. La codependencia, fenómeno habitualmente observado entre los miembros de la familia, padres, cónyuges, hermanos, de los adictos, parejas, debe distinguirse de la respuesta normal ante una crisis temporal de las personas que se preocupan auténticamente por el adicto y tratan de brindarle ayuda, aunque a menudo sin éxito. La codependencia se produce cuando la ayuda tiene el efecto contraproducente de lesionar tanto al ayudador como al adicto, pero el que ayuda persiste igualmente en su conducta. Los codependientes quedan atrapados en un círculo vicioso, en un circuito adictivo en que los esfuerzos bien intencionados de ayudar no hacen sino perpetuar el problema de facilitarle las cosas al adicto, aunque todas las alternativas parezcan ser más atemorizadoras o lesivas. Los siguientes son rasgos de codependencia. Muy atentos porque vienen 5 bombas. En la codependencia, 1. En la codependencia, el principio móvil de la conducta de un individuo está determinada por el adicto y no por él mismo. El codependiente vive reaccionando ante el adicto, más que actuando por propia iniciativa. 2.
La codependencia es una adicción en sí misma. El codependiente se ha vuelto adicto a la persona adicta, así como éste se ha vuelto adicta a la droga o actividades alteradoras del estado de ánimo. La codependencia tiene los mismos síntomas que otras adicciones: obsesión, pérdida de control sobre la conducta, persistencia en la conducta codependiente, pese a sus efectos negativos y negación de que la conducta de uno constituya un problema. Y pasamos a la 3. La codependencia, el tercer rasgo, ¿vale?, de la codependencia es que la codependencia, como otras adicciones, es progresiva. A menos que se la trate, se agrava. Cuarto rasgo. El mayor riesgo de incurrir en la codependencia lo corren los individuos que ya sufren de una falta de autoestima y que buscan a través del adicto o de otras personas en general confirmar su propio valor. Los hijos de adictos, así como los que han sido objeto de abuso sexual o físico, son los principales candidatos a desarrollar problemas de codependencia. Quinto, la codependencia es fomentada en cierta medida por nuestra cultura. La esposa que se ocupa de reparar los daños provocados por su marido alcohólico, por ejemplo, encubriendo el problema a la vez que mantiene económica y emocionalmente unida a la familia. Suele merecer la admiración de otros familiares y amigos. La gente puede decir de ella: eres una santa, te tienes el cielo ganado. Su ilusión adictiva de ser todopoderosa y tener todo bajo control contribuye a apuntalar su propia y endeble autoestima. Muy bien, hasta aquí la primera mitad del día 26 y me gustaría que compartas esta primera mitad con un amigo, un ser querido, una pareja, un familiar que veas que está en este patrón de codependencia o que le podría gustar y le podría ayudar a identificar esto. Simplemente coge este enlace y compártelo. Volvemos ahora para la segunda parte del día 26. Mi nombre es Lucas Burgueño y estamos en este reto RTC de 30 días.